Bienvenidos a Misterios SD, el canal donde exploramos lo desconocido, leyendas, enigmas, fenómenos inexplicables y relatos que hielan la sangre. Les habla Stark D, y hoy los invito a caminar conmigo por los rincones más oscuros de la historia, donde la verdad se mezcla con el mito y los secretos parecen susurrar desde las sombras. Viajaremos juntos al corazón de Francia del siglo XVIII, a una región montañosa y cubierta de bosques densos, un lugar que fue escenario de un misterio que desafió a cazadores, nobles y hasta al propio rey. Allí, durante más de 3 años, una criatura desconocida sembró el terror, dejando a su paso más de 100 víctimas, aldeas sumidas en el miedo y un enigma que, hasta el día de hoy, sigue sin respuesta definitiva. Lo que ocurrió en aquellas tierras no solo marcó la historia de Francia, sino que dio origen a uno de los relatos más perturbadores y escalofriantes de todos los tiempos. Hoy hablaremos de la temida y legendaria bestia de Gévaudan. Nos remontamos a 1764, en la región de Gévaudan, lo que hoy conocemos como el departamento de los Eure, al sur de Francia. En aquel tiempo, era una tierra pobre, aislada, rodeada de montañas y bosques espesos que parecían interminables. Sus habitantes, humildes campesinos, sobrevivían apenas con la cría de ovejas y el cultivo de pequeñas parcelas, luchando día a día contra la dureza del clima y las penurias de la vida rural. Los lobos eran un peligro constante en esa región, pero no eran desconocidos, los pobladores sabían cómo defenderse de ellos. Sin embargo, lo que estaba por llegar superaba cualquier experiencia previa, algo que no podía explicarse ni enfrentarse con métodos comunes. El terror comenzó el 30 de junio de 1764, cerca del pequeño pueblo de Les Aubacs. Ese día se registró el primer ataque. La víctima fue Jeanne Bulat, una niña de tan solo 14 años. Su cuerpo fue hallado mutilado, con heridas tan salvajes que resultaba imposible atribuirlas a un lobo ordinario. Era evidente que se trataba de algo distinto, algo mucho más cruel, más despiadado y aterrador. Aquel ataque no sería un hecho aislado, sino el inicio de una ola de sangre y miedo que se prolongaría durante más de 3 años, convirtiendo a Gévaudan en un lugar maldito, donde la sombra de la bestia parecía acechar en cada rincón. En los meses siguientes, los ataques se multiplicaron. Entre julio y diciembre de 1764, las víctimas ya se contaban por decenas, casi todas mujeres y niños. El monstruo, al que pronto llamaron la bestia, parecía tener una predilección por atacar la cabeza y el cuello de sus víctimas, arrancando sus gargantas. Testigos posteriores dirían que el animal tenía la forma de un lobo, pero con proporciones desmesuradas, el lomo erizado, la cabeza más grande de lo normal y una cola que azotaba el suelo como un látigo. Uno de los casos más recordados ocurrió en agosto de 1764, apenas semanas después del asesinato de Jeanne Bulat, la primera víctima conocida. La región de Gévaudan ya vivía en alerta, pero nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir. Cerca de Paulac-en-Margeride, una joven pastora llamada Marie-Jeanne Ballet, de unos 20 años, cuidaba a su rebaño junto al río Truyère. El silencio del bosque se quebró de repente cuando una figura enorme emergió de entre los arbustos. La bestia saltó sobre ella con una violencia indescriptible. Marie-Jeanne, aterrada pero decidida, se defendió con lo único que tenía a su alcance, una lanza de pastora. Con un movimiento rápido y desesperado, logró clavar el arma en el pecho de la criatura. El monstruo lanzó un alarido desgarrador y retrocedió. Sangraba, pero en lugar de caer, huyó hacia el bosque, dejando tras de sí huellas manchadas de sangre. Marie-Jeanne sobrevivió milagrosamente, y lo más importante, había demostrado que la bestia podía ser herida. Su historia se esparció rápidamente por toda la región. Por su hazaña fue conocida como la doncella de Gévaudan, y su hazaña se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza en medio del terror. Hasta el día de hoy, algunos cronistas consideran este episodio como la primera vez que la bestia mostró debilidad. Otros, en cambio, creen que lo que Marie-Jeanne enfrentó no fue un lobo cualquiera, sino algo mucho más extraño. Lo cierto es que su valentía quedó grabada en la memoria colectiva,
y muchos campesinos se aferraron a la idea de que, tal vez, la bestia podía ser derrotada. La población de Gebaudan vivía bajo un miedo constante. Las campanas de las iglesias ya no anunciaban solamente las misas, sino también los funerales de las víctimas. Las familias se encerraban antes del anochecer, cerrando puertas y ventanas con maderas reforzadas. Los niños ya no salían a cuidar el ganado sin compañía, y muchos aldeanos, profundamente religiosos, estaban convencidos de que aquella criatura no era de este mundo, sino que era un demonio enviado para castigarlos por sus pecados. El terror llegó a tal punto que las autoridades no tuvieron más opción que actuar. El comandante Jean-Baptiste Duhamel, al mando de las tropas locales, organizó enormes cacerías para acabar con la bestia. Se calcula que en una ocasión llegaron a participar más de 20.000 hombres, entre soldados y campesinos, armados con rifles oxidados, hoces, cuchillos y hasta simples palos. Cientos de filas humanas avanzando por los bosques, rodeando colinas, buscando encerrar a la criatura. Pero una y otra vez, la bestia parecía burlar sus esfuerzos. Atacaba por sorpresa en aldeas cercanas, desaparecía en la espesura y, como un espectro, volvía a aparecer días después para dejar nuevos cadáveres. Era como si conociera los movimientos de los hombres antes de que estos se realizaran. Pero el 12 de enero de 1765, algo distinto ocurrió en el pequeño pueblo de Villaret. Un grupo de niños, que pastoreaba ganado en las afueras, fue sorprendido por la bestia. Los gritos de los menores resonaron por el campo, y en medio del caos, uno de ellos, Jacques Portefaix, un niño de apenas 10 años, mostró un coraje inesperado. En lugar de huir, tomó la iniciativa, organizó a los demás, les gritó que formaran un círculo, que se armaran con palos y piedras, y que enfrentaran juntos al monstruo. La bestia embistió, pero fue repelida una y otra vez. Los pequeños, guiados por Jacques, lanzaron piedras, golpearon con sus improvisadas armas y, milagrosamente, consiguieron hacer retroceder a la bestia. El animal, herido o confundido, finalmente huyó hacia el bosque. El suceso se propagó rápidamente. No era solo un ataque más, unos niños habían hecho lo que miles de hombres armados no lograron. La historia llegó hasta los oídos del mismísimo rey Luis XV, quien, impresionado por la valentía de Jacques, ordenó que recibiera una educación completa en París, un privilegio impensable para un campesino de origen humilde. Este episodio marcó un antes y un después. Para los aldeanos, era una señal de esperanza, si unos niños podían resistir al monstruo, tal vez la bestia no era invencible. Pero también intensificó la idea de que lo que enfrentaban no era un simple animal, sino una criatura con inteligencia y malicia casi humanas. Los rumores sobre la bestia ya eran imposibles de contener. Lo que había comenzado como un terror local en Gebaudan se había convertido en un asunto de Estado. Los reportes de decenas de muertos llegaban a París, y la reputación del reino estaba en juego. El propio rey Luis XV de Francia decidió intervenir. Primero envió cazadores experimentados y tropas locales, entre ellos a Dinaís y Jean Chastel, nombres que más tarde cobrarían un papel crucial en la historia. Pero, pese a los esfuerzos, la criatura parecía un fantasma, nunca lograban atraparla. Cansado de los fracasos, en junio de 1765 el rey nombró a François Antoine, teniente de los cazadores reales, un hombre de gran experiencia, conocido por su disciplina y su prestigio en la corte. Su llegada a Gebaudan fue todo un acontecimiento. Para los aldeanos, la presencia del cazador real representaba una esperanza definitiva. Antoine organizó la cacería con precisión militar. Durante semanas, recorrió los bosques, rastreó huellas, escuchó testimonios de sobrevivientes. Y finalmente, el 21 de septiembre de 1765, en la región de Chasses, se produjo el desenlace. Antoine y sus hombres abatieron a un enorme lobo, de casi 60 kilos de peso, con colmillos impresionantes y pelaje oscuro. El animal fue rápidamente bautizado como el lobo de Chasses. Antoine estaba convencido de que la amenaza había terminado.
El cadáver del animal fue embalsamado y enviado a Versalles, donde fue exhibido ante el rey y la corte como el trofeo de una victoria que supuestamente pondría fin a la pesadilla. Por un momento, el pueblo respiró aliviado. Hubo celebraciones, rezos de agradecimiento, y la vida pareció retomar su curso normal. Pero la calma duró muy poco. Apenas 2 meses después, en diciembre de 1765, los ataques regresaron. Nuevas víctimas aparecieron en los caminos y campos de Gévaudan. La conclusión era inevitable y aterradora: la verdadera bestia seguía viva. Este hecho no solo devolvió el pánico a la región, sino que también humilló públicamente a la corona francesa. El prestigio de los cazadores reales había quedado en entredicho, y el mito de la bestia se volvió aún más poderoso. ¿Cómo era posible que ni siquiera el rey de Francia, con todos sus recursos, pudiera acabar con aquella criatura? Durante todo el año 1766, el horror no cesó. La bestia continuaba atacando con brutalidad, y el número de víctimas ya superaba el centenar. Ni las tropas, ni los cazadores reales, ni las promesas de la corona habían logrado detenerla. La frustración en el pueblo era inmensa. Cada funeral era un recordatorio de que la criatura seguía libre, y que cualquiera podía ser su próxima presa. Con el paso de los meses, comenzaron a surgir nuevos rumores. Algunos testigos aseguraban que la bestia no actuaba sola, que había al menos una pareja de criaturas cazando en los bosques. Otros afirmaban haber visto crías más pequeñas, como si lo que enfrentaban fuera una manada entera. Pero hubo relatos aún más inquietantes: campesinos que aseguraban que las balas rebotaban contra su piel, como si el animal fuera inmune a las armas humanas. Estas versiones alimentaron la teoría de que lo que recorría Gévaudan no era un ser natural, sino algo mucho más oscuro, teorías desde demonios, criaturas sobrenaturales, hasta hombres lobo. El miedo cotidiano pronto se mezcló con superstición y fe. En los templos, algunos sacerdotes predicaban que la bestia era un castigo divino, un demonio enviado por Dios para corregir los pecados del pueblo. Las iglesias se llenaban de campesinos rezando, buscando protección espiritual contra un enemigo que las armas no podían vencer. En aquel tiempo, Gévaudan no era solo una tierra azotada por una criatura salvaje. Era un lugar atrapado entre la realidad y el mito, donde la línea entre lo humano, lo natural y lo sobrenatural parecía haberse desdibujado. Finalmente, el 19 de junio de 1767, un nombre quedó grabado para siempre en la historia de Gévaudan: Jean Chastel, un cazador local de carácter reservado y gran conocimiento de la región. Ese día, en Sogne de Auvers, se organizó una nueva batida contra la bestia. Hombres armados recorrían los densos bosques, atentos a cada crujido entre las ramas, mientras el miedo y la esperanza se mezclaban en el aire. Fue entonces cuando Chastel, apostado en silencio, vio a la criatura. No un simple lobo, sino un animal extraño, más grande y robusto de lo habitual. Con calma y precisión, cargó su mosquete y disparó. La tradición cuenta que las balas que utilizó no eran comunes, sino balas de plomo bendecidas en una misa. Para muchos, ese detalle fue lo que marcó la diferencia. El animal cayó abatido. Y con él, cesaron los ataques que durante 3 años habían convertido a Gévaudan en un infierno. El cadáver fue examinado. Los relatos de la época lo describen como una criatura fuera de lo común, más grande que un lobo, con un hocico alargado, una mandíbula poderosa y rasgos que no coincidían con ningún animal conocido en la región. Algunos hablaban incluso de un híbrido, un cruce imposible entre lobo, perro y otra bestia desconocida. Desde aquel día, nunca más se registraron ataques. El reinado de terror de la bestia de Gévaudan había terminado. Más de 2 siglos después, el enigma de la bestia de Gévaudan sigue vivo. La pregunta persiste: ¿qué era realmente la bestia? Algunos historiadores apuntan a una explicación lógica. La primera teoría es la del lobo gigante. Se cree que pudo haber sido un ejemplar de tamaño inusual, un depredador más fuerte y astuto que los demás. Algunos incluso sugieren que no actuaba solo, sino acompañado por otros lobos,
lo que explicaría la frecuencia y ferocidad de los ataques. Otra hipótesis habla de la hiena. En aquella época, los nobles franceses solían coleccionar animales exóticos traídos de África y Asia. No es imposible que una hiena, escapada de un circo o de la colección de algún aristócrata, hubiera encontrado en Gévaudan un territorio ideal para cazar. Su aspecto extraño y su fiereza habrían alimentado las historias de algo no natural. Pero hay quienes miran hacia la conspiración humana. Algunas voces señalan a la familia Chastel, insinuando que pudieron haber entrenado a un animal salvaje, quizás un perro de caza de gran tamaño, para atacar a la población, y que, después, Jean Chastel se presentó como el salvador al darle muerte, ganando así fama y reconocimiento. Nunca se ha probado, pero la sospecha sigue latente. Y por supuesto, está la explicación más inquietante, la sobrenatural. Para los campesinos de la época, no había dudas, la bestia era un demonio, una criatura enviada del infierno para castigar a Gévaudan por sus pecados. Otros iban aún más lejos, convencidos de que lo que acechaba los bosques no era un animal en absoluto, sino un hombre lobo, un ser humano maldito, transformado bajo la luna, capaz de pensar como un hombre pero matar como una bestia. Lo único cierto es que, entre 1764 y 1767, al menos 113 personas murieron y más de 40 resultaron gravemente heridas en los campos de Gévaudan. El verdadero rostro de la bestia sigue siendo un misterio, y quizás, nunca lleguemos a conocerlo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los enigmas más inquietantes de la historia, la bestia de Gévaudan. Pero dime, ¿qué opinas tú? ¿Fue un simple lobo? ¿Un animal exótico? ¿Una conspiración humana? ¿O acaso un demonio, tal vez un hombre lobo? Déjame tu respuesta en los comentarios, quiero leer tu teoría. Si te gustó este episodio, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita, para que no te pierdas ninguno de los misterios que cada semana exploramos aquí. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo y a seguir trayendo historias que desafían la lógica y nos recuerdan que, incluso en pleno siglo XXI, el mundo sigue guardando secretos. Yo soy Stark D, y esto fue Misterios SD. Nos escuchamos en el próximo episodio, que pases una excelente noche.